funciona más. Sí, ahí está. Ahí está. Sí, Ahora ya sí. se escucha. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy tenemos el honor de contar con un conferenciante muy distinguido en la cátedra Raúl Rangel Frías, el doctor Daniel Sanabria, originario de Uruguay, quien realizó en su país estudios básicos, medios y superiores, pero su doctorado en biblioteconomía lo obtuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha escrito numerosos textos y artículos, ensayos, en revistas indexadas y en revistas de otro orden. Ha sido conferenciante en esta ciudad, en México, en Bogotá, en su país de origen, y hasta fecha reciente fue el responsable de la Biblioteca Cervantina del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Su conferencia será sobre el patrimonio cultural, memoria del pasado, legado del presente, herencia del futuro. Cedemos la palabra al doctor Sanabria. Muchas gracias, muy buenas tardes, noches a todos, y pues no me queda otra que agradecerle su presencia. La verdad que para mí ustedes son como unos héroes, ¿no? Porque pues con todos estos pronósticos, ¿no? De que se nos va a caer el mundo prácticamente, y estar aquí presentes para esta conferencia, pues la verdad que yo les agradezco mucho, ¿no? Es decir, la posibilidad de estar aquí y ustedes estén escuchando y bueno, y de alguna manera pues teniendo esta comunicación, a la cual en particular yo agradezco a la cátedra Raúl Rangel Frías del Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues a su director en particular, el doctor Alfonso Rangel Guerra. Su invitación, le agradezco mucho por ofrecer esta conferencia esta noche ante ustedes. Bueno, digamos como que mi idea es articular, digamos, esta conferencia en tres grandes bloques. Justamente tiene que ver con los nombres que hemos expresado, digamos, para esta especie de subtítulo, ¿no? Patrimonio cultural, memoria del pasado, legado del presente, herencia del futuro. Entonces, pues la primera parte nos referiremos a patrimonio cultural como memoria del pasado. Después vamos a irnos con patrimonio cultural como legado del presente. Y por último, indagaremos sobre patrimonio cultural como herencia del futuro. En primer lugar, pues quisiera fijar de entrada, cuando hablamos de patrimonio cultural, ¿qué hablamos? ¿No? Es decir, ¿cuál es la definición que vamos a tener sobre la mesa aquí, ahora? Y qué es lo que cuando mencionamos patrimonio cultural, ¿qué estamos entendiendo por ello? Pues la definición sí la tomo yo en particular de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre el patrimonio cultural. Se celebró justamente en la Ciudad de México en el año 1982, y esta definición dice, y cito textualmente: el patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas surgidas del alma popular y el conjunto de valores que dan sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo, la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte y los archivos y bibliotecas. Entonces es una definición muy amplia, muy comprensiva, pero de alguna manera es diferente a esa definición de 1972 de la conferencia de París, ¿no? Que después la vamos a citar por otra situación al final. En la conclusión, esta definición es mucho más comprensiva y entiendo yo mucho más focalizada que aquella
de 1972, de aquella convención que era muy enumerativa. Bueno, patrimonio cultural son los monumentos, son esto. Aquí más que eso nos quiere hacer entender un poco el conjunto, ¿no? De qué se trata, en qué contexto estamos hablando, por qué es importante, porque pues hay muchas obras de artistas, de arquitectos, de músicos, bueno, pero ¿cuáles son las que tienen que ver con el patrimonio cultural? Bueno, efectivamente son el patrimonio cultural y cuáles pues quedan fuera de esta definición. Entonces, pues tampoco me interesa entrar a discutir sobre esto, ¿no? Sobre si esta definición está actualizada, ya han pasado una muy buena cantidad de años de ella, estamos hablando de 35 años, entonces si la pertinencia no, si hay que profundizar, si hay que irse para acá, para allá, en fin, etcétera. No, simplemente quería fijarlo como que cuando hablamos de patrimonio cultural, estamos hablando de esto en particular. Y bueno, y además de aquí en más trabajaremos con esta asunción, que esta es la definición de patrimonio cultural que de la que estaremos hablando a continuación como concepto, ¿no? Pues la primera parte entonces tiene que ver con que patrimonio cultural es memoria del pasado. Ahora, pues uno puede preguntar, bueno, ¿sí? ¿Por qué patrimonio cultural es memoria del pasado? La respuesta puede ser muy sencilla, ¿no? Dicen, bueno, al fin y al cabo, pues justamente el patrimonio cultural tiene que ver con la historia, tiene que ver... Entonces, pues en definitiva, pues sí, es memoria, tiene que ver con memoria. Pues la respuesta parece sencilla, sin embargo tiene ciertas complejidades que me gustaría un poco pues indicar porque matizan un poco la respuesta, no es tan así como lo pensamos a veces. Bueno, en primer lugar, es memoria del pasado porque al tomar contacto con él nos retrotrae a otra época, a un momento anterior, nos lleva a rostros, a personas concretas, nos lleva, por decirlo de alguna manera, a otro mundo que ya no es, pero que pervive de retazos en el hoy. En ese sentido, el rescate del patrimonio es válido, enmarcarlo dentro del rescate de la memoria. Cuando revive en un documento una lengua muerta, por ejemplo, o bien cuando se reviven tradiciones olvidadas, estamos reconstruyendo el pasado. El patrimonio es memoria del pasado en cuanto a raíz e identidad. No todo lo histórico es identidad y raíz, no todo lo histórico es así. Ahora lo explicaremos y pondremos algún ejemplo. No todo lo que se conserva del pasado es patrimonio, como nos lo recuerda Sandys, pero lo que es patrimonio también hunde sus raíces en el ayer. O sea, que está muy difícil entender algo que está sucediendo en este momento y ya, digamos, automáticamente es patrimonio. Tiene que haber de alguna manera una raíz que nos traiga del pasado esto, lo que está ocurriendo en el hoy, y digamos, sí tiene que ver con nuestra identidad, identidad tiene que ver con nuestras raíces. El pasado revive en la pieza artística, en la biblioteca o en el archivo, en el relato oral, en la comida típica, pero no es el pasado, es el presente en el que se da, no es exactamente lo que pasó. Entonces, evidentemente, esto nos lleva a darnos cuenta que cuando estamos hablando de memoria del pasado, estamos hablando de un concepto dinámico. Esto se está dando en el hoy. Esta tradición se está dando hoy, no se está dando hace 50 años, hace 30 años, y tuvo sus variantes, ¿no? Es lo que pasó, pero con los cambios que el tiempo da en su dinamismo a las cosas. Entonces, esto es lo que empieza a darnos a entender que las cosas, pues si las vemos así, y si vemos ciertas tradiciones y ciertas cosas que se hacen o ciertas comunicaciones sobre ciertas determinadas formas folclóricas, en fin, etcétera, gastronómicas, pero evidentemente ha sufrido esto de alguna manera sus modificaciones con el pasar del tiempo. Entonces, pues sí es retazo lo que pasó, pero también tiene un componente de actualidad que nosotros no podemos desoslayar porque es lo que le está dando vida en el hoy. La noción, digamos, de patrimonio y memoria es una noción que ha sido debatida de alguna manera en los últimos años. Hay teóricos que señalan una identidad, otros indican que no, que son cosas distintas, otros que opinan que en realidad pues son cosas bien diferentes, digamos, y en algún momento hasta contrapuestos. Bueno, ¿cómo sería la cosa? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el patrimonio y la memoria pueden ir de la mano, sin duda alguna, pero sin herramientas concretas de rememoración serían estériles. Esto lo opina particularmente Nieto Camacho,
investigadora del Colegio de la Frontera Norte. Habla, por ejemplo, y menciona que la rememoración se da en las conmemoraciones, los rituales, los paisajes, edificios, obras literarias, estudios históricos, etc. Entonces, pues la rememoración es la que entonces termina dando sentido, digamos, al patrimonio en cuanto a memoria, porque se hace presente en el hoy. Si no, pues como que sería algo muerto, es una memoria muerta. Y la memoria es vívida. Nosotros traemos a nuestro recuerdo, a nuestra memoria, hechos del pasado, y como que las estamos viviendo en este momento, situaciones, circunstancias, en las que quieren de nuestra vida. Entonces las hacemos vida en nuestra cabeza, y no son exactamente como se dieron, porque pues, nos hemos olvidado de detalles, de situaciones, de cosas, pero quizás lo esencial allí está. También hay otro punto que es de debate, ¿no? Es decir, porque pues entonces, bueno, si algunos plantean, bueno, no, memoria, historia y patrimonio no son lo mismo, ¿no? ¿Verdad? No necesariamente es lo mismo. No sé si... Hola, hola. ¿Se escucha? Sí. No sé qué le hice, pero una mano mágica y ya. Total que entonces, ¿qué diferencia hay entre algo que es puramente histórico de la memoria y lo patrimonial? Sandys opina que es la celebración, noción que a mí me parece correcta. O sea, la celebración es lo que hace que esto sea patrimonio y se diferencie, sea diferente a algo que es histórico, pero no necesariamente es patrimonio, o algo que es memoria, pero no necesariamente es patrimonio. O sea, lo celebrativo es parte justamente esencial de ese patrimonio. ¿Por qué? Porque lo estamos disfrutando, lo estamos gozando, es un vínculo de unión, es un vínculo social, nos está uniendo, nos está entrelazando como sociedad. Pues es claro que hay muchísimos ejemplos de hechos, de eventos, de lugares históricos que no son patrimoniales. Por decir uno, el más evidente, pues, las cosas más evidentes, por ejemplo, el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, no es ningún lugar patrimonial. O sea, realmente patrimonio, ¿qué? Si eso es una vergüenza para la humanidad, ¿qué celebrar? ¿Qué vamos a celebrar ahí? No celebramos nada ahí, nadie va a celebrar eso. ¿Por qué se mantiene? Por la memoria. Porque la memoria nos hace entender que pues eso es una vergüenza para la humanidad y no debe volver a repetirse. Por eso se conserva tal cual. Sin embargo, pues nadie piensa que eso sea celebrativo. Entonces, por decir una, y hay muchos así, estos archivos del terror que fueron declarados también patrimonio cultural para América Latina y el Caribe, de ciertas dictaduras de América del Sur, pasados años, no han sido declarados, digamos, como patrimonio en el sentido, digamos, de que todos estamos disfrutando, digamos, que eso, no, porque nos hace recordar que justamente tiene un registro memoria del mundo, y por eso el registro memoria del mundo, digamos, y es memoria, y se mantiene la memoria para hacer acordar que esos archivos fueron construidos en base a todo un sistema ideológico que permitía el seguimiento de las personas, la clasificación de las personas y después la captura de personas, de opositores políticos, que lleva a la tortura, a la muerte, a las desapariciones forzadas, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad es memoria para que nosotros digamos, eso no lo debemos olvidar, como sociedad no lo debemos olvidar, pero no es celebrativo. Entonces, en este campo, en este sentido, digamos, es un poco la diferencia entre lo que puede ser memoria, lo que puede ser historia y pues algo que puede ser patrimonial. Entonces, lo patrimonial se distingue justamente por lo celebrativo, ¿no? Entonces, esa noción yo sí estoy de acuerdo con Sandys, que me parece la atribución o la distinción más correcta. La segunda parte de esta conversación tiene que ver con qué es el patrimonio cultural, el legado del presente. Pues el patrimonio cultural es legado del presente porque patrimonio se engendra todos los días, por decirlo de algún modo, solamente que el tiempo da la pauta si es algo, un legado o simplemente una moda o algo pasajero, aunque incluso alguna moda o algo pasajero puede en algún momento constituirse patrimonio, solamente lo dirá el tiempo. Entonces esto es importante porque pues nosotros no podemos tener una noción de patrimonio cultural estática, porque sería un error, y es más, mucha gente justamente lo identifica y lo encadena puramente a lo histórico, ¿no? Está sucediendo en el hoy, o sea, hay cosas que van sucediendo en el hoy que construyen y generan patrimonio. Entonces esto se va generando y se va engendrando, ¿no?
y se va desarrollando. Entonces, pues, por ejemplo, hay casos, ¿no? Así que decir, bueno, esto es patrimonio, bueno, hay hechos puntuales que se van desarrollando, o por ejemplo, la inauguración de algún monumento, alguna obra señera que se está inaugurando, y decir, bueno, esto constituye verdaderamente, por sus características arquitectónicas, artísticas, etc., es un ícono que se puede convertir justamente, o lo podemos tomar ya en vista como algo que sea de patrimonio, sea realmente patrimonio cultural. Es decir, tiene que haber en algún sentido un census, una especie, digamos, de coincidencia también de que eso sea así. Entonces, es difícil entender que se quiera decretar un patrimonio de manera inmediata. Eso sí es difícil entenderlo, ¿no? Así, o antes de serlo, ¿no? Antes de engendrarse la criatura, ya, ¡pum!, ya la declaramos. Pues está difícil, ¿no? Si realmente a veces eso es muy arriesgado, ¿no? Es decir, por decreto, sí podemos hacer cosas por decreto, pero hay que dejar el tiempo prudencial, tenemos que lograr un census, una especie de consenso en la sociedad para que las cosas se vayan tomando como un valor colectivo que tenga sentido en un contexto determinado. No me estoy refiriendo a lo que está pasando en el túnel de Loma Larga, no me estoy refiriendo a eso, no se crean, digo, sí hay algo de eso, porque yo estos días veía las discusiones y yo decía, bueno, sí podemos entender que el artista es oaxaqueño, en fin, etcétera, etcétera. Habría que ver qué entendemos entonces por patrimonio cultural para creer que prácticamente como que inmediatamente declararlo patrimonio cultural. Habría que ver esto, ¿no? Entonces, no he escuchado realmente si hubo discusiones en el mismo Cabildo de San Pedro, pero aparentemente es precipitado decretar patrimonios culturales inmediatos o automáticos. Uno de los grandes peligros que pueden acechar a los legados patrimoniales justamente es eso, la fugacidad. Es algo que va. Entonces, pues sí, claro, o sea, yo por ejemplo, de lo que tengo noticia ahí en Montevideo, por ejemplo, unas bodegas de la Marina y de la Armada tienen esta águila enorme del Graf Spee, este famoso acorazado del Sirio, ¿no? Que fue protagonista de la primera batalla naval, por decirlo así, en el Río de la Plata de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En diciembre de 1939. Y pues en su momento pues pudo haber parecido en la lógica del régimen nazi que todo ese tipo de simbología, en fin, etcétera, constituye un patrimonio del pueblo alemán. Pues yo creo que hoy cualquiera considera eso como una especie de ignominia del pueblo alemán. Entonces pues no hay mucho para tenerlo como algo que vamos a tenerlo muy a la vista, ¿no? Es decir, entonces yo no digo que haya vergüenza en mostrar lo que desaparecía, pero digo, volvemos a la asunción anterior, pues es historia, pero fue en su momento, para el pueblo alemán, sin duda alguna, y para la mayoría del pueblo alemán, este tipo de simbología era parte de su orgullo, de su identidad según creían ellos, etc. Entonces, pues puede pasar esto, que la fugacidad nos pueda engañar, y pues también puede pasar que la momificación, el otro gran peligro, nos pueda engañar a todos. Y momificar quiere decir, acá no se toca nada, y eso es terrible, ¿no? Así, porque pues las ciudades son dinámicas, el mundo es dinámico, la vida cambia, y nosotros no podemos aferrarnos, digamos, a que nada se toca ni nada se mueve, ni una silla ni un nada, no se pone ni un clavo. Entonces, pues bueno, evidentemente esto se opone al dinamismo particularmente cuando se quieren conservar a capa y espada ciertos centros históricos o ciertas cosas, digamos que sí está bien conservarlas, pero tiene que haber otros criterios que ayuden a la conexión, al dinamismo, al sentido, a un sentido contextual y social que va cambiando, ¿no? Y que además sea útil y sea funcional a la población que vive allí, porque de repente pues probablemente para todos los turistas sea divino sacarse fotos en ciertos lugares, pero de ellos se van, y los que quedan ahí habitando, pues las personas que viven del turismo, los que viven allí, pues probablemente no les sea muy agradable que no puedan tocar ni una cañería de 100 años, porque pues si no les cae la masa de la ley, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son las que yo entiendo que esa momificación es un gran peligro. El legado es transmisible, pero transmitido de manera efectiva a la vez. El legado es algo que continuará en el futuro, pero partiendo del hoy. Sus propias características intrínsecas hacen al hecho, al elemento, al relato, objeto de transmisión por su valor y por el valor que se le atribuye en un contexto determinado.
la identidad de un conjunto de personas de manera tan cohesiva que trasciende el tiempo. Algunos teóricos discuten acerca de nuevos paradigmas de patrimonio cultural que bien se pueden aplicar en estos legados. En este sentido, Smelter propone la necesidad de revisar en una mirada más amplia los criterios para considerar, por ejemplo, en obras de arte y artes visuales, en general, lo que sea considerado patrimonio cultural. Y en concreto, esta autora lo que nos está proponiendo es una tabla de valores históricos culturales por un lado, y la otra es una tabla de valores socioeconómicos contemporáneos. O sea, está tratando de generar un nuevo paradigma para el patrimonio cultural, un poco enmarcado en artes visuales, pero que lo podemos trasladar, digamos, a otras áreas, ¿no? Esta discusión es interesante porque pues van cambiando los paradigmas, ¿no? Entonces no solamente tenemos nosotros valores históricos culturales, que son los que tradicionalmente hemos tomado nosotros en cuenta a la hora de considerar qué es patrimonio cultural y qué no es patrimonio cultural, sino que además agrega otro tipo de valores que son socioeconómicos y que no los podemos soslayar, porque durante mucho tiempo se miró como algo malo, decir, no, nosotros no vamos a hablar de valor monetario, nosotros no vamos a hablar de economía aquí, no vamos a hablar de mercadotecnia, no vamos a hablar de nada de eso, vamos a hablar aquí, no hablamos incluso de negocios, menos, como una palabra maldita. No, pues no, ciertamente hay que empezar a mirar el fenómeno de una manera más comprensiva. Entonces, el fenómeno del patrimonio cultural hay que verlo en una mirada más amplia, ¿no? Es decir, no quiere decir esto que no tengamos nuestros principios y digamos, bueno, yo entiendo que esto hasta aquí llegó en este ámbito y aquí llegamos hasta este ámbito. Todos tenemos nuestros principios y entendemos lo que puede funcionar como negocio en un aspecto y en otro punto, pues no, esto no es parte de un negocio, esto es parte de un bien común social. Entonces, por eso es que lo que está buscando en particular esta especie de nueva tabla de valores contemporáneos socioeconómicos y de valores culturales históricos es una especie de equilibrio que nos permita a nosotros ver el fenómeno de manera integral, completa. Por un lado, como valor cultural artístico, pues presenta justamente lo que tienen que ver, estos son los más conocidos por nosotros, ¿no? El valor artístico relativo, por ejemplo, ¿no? Una obra, el monumento, etc. La estética, ¿no? Después el valor, digamos, por la antigüedad. El valor histórico, incluyendo el valor memorial, un lugar importante, una imagen importante, una memoria humana importante, ¿no? El valor de la identidad, que este es de lo que más manejamos todos, ¿no? Es decir, el rol del patrimonio cultural en la identidad de la sociedad, buscando una especie de equilibrio entre lo global y lo local. Después, los valores científicos. Esto es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con la heurística, con el pensamiento creativo, con los descubrimientos y las nuevas teorías. O sea, es uno de estos criterios para valorar este documento, este archivo, este monumento, este sitio arqueológico. El valor por la rareza, por ser único, el valor auténtico, ¿no? La identidad y la veracidad de la obra, ¿no? Si realmente es auténtico. Si es auténtico, ¿cómo sabe usted que es auténtico? Una de las famosas preguntas que hacemos en Memoria del Mundo, ¿no? Este documento que usted postula para hacer Memoria del Mundo, ¿cómo sabe que es realmente es auténtico? Bueno, entonces tiene que demostrarlo, ¿no? Lo que tiene que ver con el valor emocional, por ejemplo, ¿no? La empatía que provoca el objeto, el monumento, el sitio, etc., ¿no? El valor integral, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver después con las asociaciones, los valores que tienen que ver con lo simbólico asociativo, ¿no? Es decir, entonces, esto que tiene que ver además no solo con lo cultural, sino lo político, lo sacro, el valor espiritual que tiene el elemento de patrimonio cultural que estamos considerando. Y después los otros valores que tienen que ver, que son socioeconómicos contemporáneos, y que es lo que digo que es un poco lo que está tratando de agregar la autora y poner sobre la mesa, es el valor educacional. El valor educacional que tiene esa pieza o ese elemento de patrimonio cultural. El valor económico, ¿no? Entonces, y lo ve como algo bueno, ¿no? Es decir, como es un recurso social bueno, ¿no? Es decir, como un valor económico, pero en ese sentido, como un recurso social bueno. Y después el valor funcional, el valor de uso, ¿no? Que tendría, ¿no?
Entonces, también le quiere agregar por sí mismo, per se, el valor social y el valor de acceso social, ¿no? Es decir, es de alguna manera como una especie de plataforma para una sociedad reflexiva, ¿no? Es decir, el valor de acceso social tiene que ver con una sociedad que reflexiona acerca de, a partir de ese objeto, a partir de ese documento, a partir de esa biblioteca, ese archivo, ese monumento, reflexiona sobre el pasado, reflexiona en este momento, está dándole una reinterpretación simbólica y una reinterpretación histórica y una reinterpretación desde ese punto, de ese momento, ¿no? En particular. El valor político y el valor regional. Esto es muy importante porque pues, estos difíciles equilibrios a veces son muy complejos de conseguir, ¿no? Es decir, pues a veces andamos a las patadas, ¿no? Entre globalización y lo local, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí andamos, ¿no? Es decir, pero bueno, la búsqueda, digamos, de un equilibrio entre lo global y lo local sería lo más apropiado. No siempre se logra y hay conflictos y esto lleva mucho diálogo, debería llevar a mucho diálogo los actores que estamos en los campos culturales, mucho diálogo, es decir, no es pelearse, no queremos pelear con todos los desarrolladores, no queremos pelear con todo el mundo, con todos los empresarios, con todos los emprendedores, no nos podemos pelear con todo el mundo. Es decir, el patrimonio es para que sea cohesión social, eso es la búsqueda de esta cohesión social. Entonces, algunas veces me preguntan, ¿no? Y ahí lo del Día del Patrimonio, ¿por qué no se ponen duros con estos que están tirando las casas ahí en el barrio antiguo y todo eso? Bueno, lo que pasa es que el Día del Patrimonio es una instancia celebrativa, ¿no? Es decir, esto es para unirnos, no es para agarrar y tirarnos piedras entre todos. Es para sensibilizar a la sociedad y esa sensibilidad va a llevar a un nivel en que pues, comience a permear esto a ciertos núcleos de toma de decisiones a nivel empresarial, inversores, etcétera, y esa es la esperanza de que pues, en esa sensibilidad y en ese diálogo y en esa comunicación las cosas se empiecen a llevar por otro camino del que se está llevando ahora, que es básicamente o yo gano, algo así, ¿no? Así como que yo gano y tú pierdes, ahora a la fregada con todo esto, estos viejos, bla, bla, bla. Disculpen la palabra, pero así se habla lamentablemente algunas personas, y con lo histórico, con esto, a mí no me importa, yo tengo mi dinero, yo quiero que dé resultados, etcétera, etcétera. Pues ese es el problema, que es una visión parcial, pero que nosotros no vamos a poder, nunca poder echar digamos de alguna manera, echar abajo, por decirlo de alguna manera, esa visión si no sensibilizamos y convencemos a la persona, y eso se logra a través del diálogo y la conversación. No de agarrarse del chonco, como dice comúnmente la gente, ¿no? Agarrarnos de los pelos entre todos no es la solución, ¿no? Entonces, en esto sí hay que apelar mucho al diálogo y al convencimiento. A veces el diálogo y el convencimiento no llegan, y pues al final llega un momento que se tensan las cosas, y llega un momento en que es lo que yo digo o lo que tú dices. Y bueno, y a veces esto es muy desafortunado, pero ocurre y así pasa. Y pues bueno, pero uno siempre está buscando ese diálogo de esa manera. Y los actores culturales deberíamos hacerlo, ¿no? Si deberíamos estar siempre en ese espíritu, nunca de confrontación, sino de tratar de convencer, ¿no? Bueno, este tema que tiene que ver justamente estos valores socioeconómicos contemporáneos, tiene que ver también con el valor, digamos, de la noticia, ¿no? Es decir, pues hay un sentido de curiosidad, de novedad, de fin, etcétera, y eso es parte de estos valores que hay que tener en cuenta, ¿no? Así, cuando se han hecho estas rehabilitaciones fabulosas como la casa de don Eugenio Garzazada, por ejemplo, eso es lo que se ha tratado de atender, digamos, ¿no? Así que, y se ha tratado de explotar de una manera muy precisa, ¿no? Así, bueno, es la novedad, ¿no? Restauramos esta casa, entonces todo el mundo quiere ir, quiere ver cómo quedó, en fin, etcétera, etcétera, y quedó muy bonita, por cierto. Digamos, fue un trabajo fabuloso el que hicieron, por muchísimo dinero, por cierto, pero fue un trabajo muy bueno, ¿no? De recuperación y de rescate. Entonces, esto está sobre la mesa, ¿no? Y después el valor situacional, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con el tema de evaluaciones que tienen con el turismo, ¿no? Más que nada el turismo cultural, ¿no? Entonces, y bueno, y después el valor financiero, ¿no? Que es como el valor del valor, ¿no? El potencial del valor, digamos, para futuras explotaciones y generación de valor. Ese es otro elemento que tomen en cuenta, más a futuros, ¿no? Así, eso, bueno, a futuros, esto que nos puede dar. Y uno dice, pues son visiones economicistas, son visiones puramente negocios, nomás les interesa el dinero, todo eso. No está diciendo, la autora en particular no se está expresando que esto sea
es de alguna manera excluyente de estos valores histórico-culturales. No está diciendo eso, está diciendo que hay que integrar también esta visión, hay que integrar, no la podemos soslayar, no la podemos dejar de lado, no podemos marginar, si no, no seríamos realistas, tenemos que ser realistas. Tiene que haber un conjunto de elementos que los tenemos que integrar para poder justamente propender al objetivo que todos queremos, que este patrimonio cultural sea vivo, sea dinámico, sea eficaz, sea eficiente, ayude a los objetivos que tiene este patrimonio para ser patrimonio y por el hecho de ser patrimonio. Entonces, pues por ahí dejo un poco la discusión en torno a estos criterios, estos nuevos paradigmas del patrimonio cultural, pero es ciertamente muy interesante. Esto puede generar muchas discusiones aquí, incluso probablemente muchos tengan opiniones divergentes y todo esto, pero a mí lo que me parece interesante es ponerlo sobre la mesa porque esto habla de una visión más integral del patrimonio cultural, ¿no? Es decir, entiendo que es una visión mucho más amplia, ¿no? Es decir, que nos abre a nuevas perspectivas y vuelvo a decir, son elementos que nos ayudan al diálogo, al poder entrar, ingresar un poco en ese entorno de discusión, digamos, con una mentalidad puramente de negocios y empresarial, que evidentemente tiene que aportar, si uno lo ve desde el punto de vista del negocio, para lo que es patrimonio cultural, pues es un negocio caro. Un negocio caro, como dicen incluso algunos autores lo dicen directamente, es un negocio caro, ¿no? Es decir, pero el tema es si ese negocio caro, si va a dar ese retorno de inversión o no, de acuerdo a qué. Y entonces, pues ahí vienen todas estas discusiones. Pero lo importante es tener en cuenta que todos somos parte de esto. Es decir, nadie debería de quedar excluido en estas discusiones y en estas cosas. El problema es cuando un conjunto de individuos se apropia de las cosas y no quiere entrar justamente a debatir, no quiere discutir sus criterios y simplemente es el poder de sus pesos y de su dinero. Entonces, pues así, o es el poder de la toma de decisiones de la organización. Acá mandamos nosotros y usted, órale, ahí sí queda usted. Yo esas cosas no las comparto, evidentemente todo el mundo sabe del estado público que ha tomado mi renuncia a la Biblioteca Cervantina Tecnológico Monterrey, las razones por las que fueron, entonces queda bien claro cuál es mi posición al respecto. Entonces, así yo no trabajo y yo no puedo avanzar así, no puedo avanzar ante esas visiones unilaterales que no están dispuestas a dialogar, no están dispuestas pues a discutir en profundidad pros y contras de determinadas decisiones. La herencia del futuro. Bueno, ¿por qué patrimonio cultural es herencia del futuro? Decimos que es herencia del futuro. Bueno, es herencia en cuanto a los dos significados originales que tiene la palabra del latín. Por un lado, la noción de herencia como de estar unidas o adheridas, ¿no? Estamos unidos y adheridos. Este patrimonio cultural esa función cumple de cohesión y de estar adheridos. Pero por el otro lado, dice en el sentido más conocido de aquellas cosas que pasan en una familia de una persona y sus descendientes, de las dos nociones de la raíz latina de la palabra herencia. Entonces, en los dos sentidos al final terminan convergiendo haciendo convergencia en lo mismo, ¿no? Es decir, convergen en lo mismo, y esto es sumamente interesante porque, digamos, justamente esto que estamos transmitiendo a las siguientes generaciones es ese vínculo, esa adhesión, eso lo estamos transmitiendo. Es decir, no nomás me estoy desprendiendo y se lo estoy pasando, no, es un vínculo. O sea, la herencia es vínculo. Entonces esto hay que tomarlo en cuenta. Ya no estar ello, pero ya es vínculo unión con las generaciones anteriores. Por otro lado, el carácter heredable del patrimonio cultural trae fuertes discusiones acerca de lo privado y lo público. ¿Es posible intervenir cuando hay oposición de puntos de vista y uno de ellos sencillamente quiere deshacerse de un patrimonio? Una pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde puede lo público intervenir en un contexto privado para asegurar la transmisibilidad de una herencia? Una pregunta muy importante. ¿Hasta dónde la autoridad pública puede intervenir en un ámbito privado para decir, oye, esto no lo puedo hacer? Entonces, estas son preguntas muy importantes y es más, tienen que ver justamente con la ética, digamos, del patrimonio cultural. Incluso en Gran Bretaña hay un centro justamente destacado justamente que trata sobre ética en patrimonio cultural y es un centro de investigación bastante respetable en Gran Bretaña. Y pues ellos sí han avanzado mucho en este tema, ¿no? Y han avanzado mucho en este tema porque evidentemente se le han planteado muchos retos, muchos dilemas éticos en torno a este asunto, ¿no? Podemos tirar abajo esto para construir aquello, y entonces ahí empiezan las discusiones, ¿no? Así, podemos deshacernos de esto, ¿no?
deshacemos de esto, no sirve, ya estoy viejo, ya no, pará, esto realmente, esto tiene una utilidad social para que muestremos cuál. Entonces ahí vienen estas discusiones, ¿no? Y tienen que ver justamente con la ética, parece que no, pero tiene que ver con la ética. Hay una ética del patrimonio cultural, ¿no? Tiene que ver con eso, con estos dilemas, ¿no? Es decir, ¿es correcto o no es correcto? ¿Es bueno o no es bueno? ¿Es bueno o es malo? Entonces todas estas discusiones pues parecen que pues quedan solamente unas discusiones así de una conversación ahí en un buffet o en un gabinete entre algunas personas, pero no, tienen que ver con cuestiones que tienen que ver mucho con la sociedad y el conjunto de la sociedad. Entonces estas discusiones están sobre la mesa y las respuestas no son fáciles. Sin embargo, la pista para responder la propone Starr. Starr dice que, y explica que cada individuo en la sociedad es responsable por el patrimonio cultural de la misma. Y así como los individuos son responsables, también lo son las corporaciones y las organizaciones de la sociedad. O sea, el individuo es responsable, todos por ser individuos de esta sociedad, somos responsables por nuestro patrimonio cultural. Todos. No, a mí no me importa, usted es responsable. Usted y yo somos responsables. Es que yo no me enteré, somos todos responsables. Es parte del bien común, es parte de esa herencia que recibimos de otras generaciones, es parte de la herencia que vamos a dar hacia el futuro y que vamos a transmitir a las nuevas generaciones. Es nuestra responsabilidad, claro que es nuestra responsabilidad. Ahora, el punto estriba en que esta responsabilidad cómo se transmite o se traslada a las organizaciones, cómo se traslada a las universidades, cómo se traslada a las instituciones públicas, cómo se traslada a las empresas. Entonces, todo esto lo ubica, en particular esta autora, dentro de la responsabilidad social de las instituciones u organizaciones privadas. Es parte de la responsabilidad social por ejemplo, de las empresas, que suelen otorgarse un sellito de empresa socialmente responsable. Bueno, es parte de esa responsabilidad social el poder conservar el patrimonio y poder transmitirlo a las futuras generaciones. No es una prerrogativa, es una cuestión que la tienen que atender si quieren llamarse empresa socialmente responsable. Entonces, así lo expresé, yo creo que es lo más razonable. Pues otro de los dilemas es la divergencia entre negocios e inversión y lo que es patrimonio cultural propiamente dicho. Parecería no haber sino oposición, hay oposición, o sea, son cosas bien distintas, una cosa es patrimonio cultural, otra cosa es negocio. Sin embargo, Robert y otros autores recuerdan que análisis económicos demuestran un amplio campo común entre desarrolladores y políticas patrimoniales. Hay un amplio campo en común entre desarrolladores y políticas patrimoniales. O sea que no es un campo de batalla, lo que yo les decía. Los estudios económicos demuestran que es un campo de colaboración. No más que a veces nos la agarramos para el campo de batalla, pero no es como un campo ideológico, de lucha, de poder, etc. Pero no es eso, es un campo de confluencia. Entonces, esto es muy importante y esto es clave para incluso el desarrollo económico, social de los pueblos, entender todas estas cosas. Si lo entendiéramos así, las cosas podrían cambiar de una manera incluso dramática en algunos países, incluso también aquí en México, muchas cosas cambiarían si se tomara de esta manera y se asumiera esto de esta manera. En realidad el problema está en el alto costo de la manutención de lo patrimonial, lo que genera problemas concretos de financiamiento. O sea, es un negocio caro, como dicen algunos de estos autores o estos economistas. Esto suele ser resuelto en una combinación de fuentes, en una cooperación entre todos los sectores involucrados. Esto en Europa más o menos lo han hecho funcionar bien. Entonces el sector privado y el sector público han sabido involucrarse de tal manera que la solución sea justamente, bueno, a ver, ¿cómo nos hacemos socios? ¿Cómo nos hacemos socios? No cómo nos enfrentamos, no, cómo nos hacemos socios en esto, ¿no? Entonces, Starr menciona diversos sistemas, diversos elementos que van desde impuestos a turistas, sitios patrimoniales, por ejemplo, hasta la privatización, pasando por la filantropía, el patrocinio, el cobro de boletos de entrada a museos, áreas arqueológicas, etc. Esto es un área de enorme oportunidad, sin embargo es un área de enorme debate.
pues yo alguna vez le había dicho, no sé si para provocar o para hacerlo pensar más a la gente de Lina, ¿por qué no pensar en que Lina tuviera la superintendencia de todas las áreas arqueológicas en cuanto a políticas y líneas de desarrollo y líneas de manutención, etcétera, pero que la operación pasara a empresas privadas? Entonces casi me cuelgan el día que le dije algo de eso, ¿no? Pues sí, porque el tema es que como que esto, a ver, vuelvo a decir, el paradigma es como que esto es ámbito de poder, ¿no? Entonces no, esto es público y ya, o sea, ahora esto es del Estado, aquí no se mete lo privado. Pues habría que ver cómo sí pueden cooperar al desarrollo, a la mejor manutención, al mejor mantenimiento. Entre las cosas horribles que han provocado estos sismos de estas semanas pasadas, es que quizás a la larga tengamos que pensar en un modelo de financiamiento así. Me están diciendo 8.000 millones de pesos para la reconstrucción de estos cientos entre templos, monumentos, sitios, etcétera. Pues entonces habría que ver bueno, si el dinero no va a salir del Estado, porque el Estado le va a dar prioridad a otras cosas, por supuesto, si le da prioridad a algo, pues no va a ser propiamente a esta reconstrucción. Entonces, o se da parcialmente que lo haga, o buscará un financiamiento externo, en fin, etcétera. Pero recordemos que este es un gran motor de desarrollo y de crecimiento en México. O sea, los ingresos por turismo se han situado a niveles top, incluso por arriba de los ingresos petroleros en algunos momentos. Entonces, pues ahí está, peleando entre lo que son ingresos por remesas de mexicanos extranjeros, los ingresos petroleros que han caído mucho y lo que ha entrado por este turismo, que gran parte de este turismo es cultural, no tanto por la playa, es por lo cultural y por la unión de lo cultural justamente con lo natural. En fin, esta combinación fabulosa es la que le da enormes réditos a México a día de hoy. Entonces, ¿por qué no pensar en este tipo de combinación? Pero bueno, evidentemente esto genera muchísimas polémicas y pues yo soy muy respetuoso de mi condición legal y no me meto muy a fondo en las cosas porque no me apliquen el 33 y me digan el artículo 33, señor, retírese de este país. Así que bueno, total que entonces, como conclusión, ya tratando de ser un poco respetuosos del tiempo que se nos marcó para esta conferencia, como grandes elementos de conclusión, porque esto da para muchísimo más, por supuesto. La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 de la UNESCO en París nos habla de la pérdida o deterioro de un bien patrimonial y natural como empobrecimiento nefasto del patrimonio de la humanidad. Es un empobrecimiento nefasto, así lo calificaba ya en 1972. Entonces, esto quiere decir que este empobrecimiento es radicalmente negativo. Si es un empobrecimiento nefasto, si fuera relativo todavía, pero habla de empobrecimiento nefasto. A tal grado de importancia llega esto, que el Consejo de Seguridad de la ONU, ante la destrucción de sitios y monumentos históricos provocados por el ISIS en varios países emitió la resolución 2437, que la resolución 2437 la emitió, déjenme buscar aquí la referencia, acá lo tenía al pie de páginas, bueno, no le copié la fecha, pero esto es de marzo de este año, sí, pasado 24 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU emitió la resolución 2437, declarando crimen de guerra la destrucción deliberada del patrimonio. Crimen de guerra, a tal grado llega. Fíjense a qué tal grado llegó esto, que es crimen de guerra. Entonces no se ve la importancia que tiene todo esto. Destruir un patrimonio no es aislado, no es una agresión individual a un país o a una sociedad o a instituciones, es una agresión a toda la humanidad. Es una agresión a una sociedad local, global, una sociedad nacional, una sociedad estatal, una sociedad, un pueblito, puede ser en cualquier ámbito que ustedes lo quieran ver. Y es que el patrimonio nos conecta. Lo interesante para lo que es el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, una de las motivaciones que se expresan allí es que dice: patrimonio cultural es el tejido de nuestras vidas y sociedades. Está preciosa la definición. Patrimonio cultural es el tejido de nuestras vidas y sociedades. No estamos hablando de cualquier cosa. Por eso, cuando estas gentes atacan directamente el patrimonio,
se busca cortar con las raíces, hacer desaparecer huellas, es lo que se quiere, ¿no? A lo que se recurre al destruir el patrimonio, eso es lo que se busca, ¿no? Entonces dejarlo deteriorar, en algún sentido, es una forma pasiva de la misma destrucción. Entonces nosotros como sociedad podemos dejar que se vayan destruyendo todas estas casas acá de barrio antiguo, en fin, valiosas, quizás no tan valiosas, o lo que fuera, pero digo, podemos seguir dejando que se vaya destruyendo en nuestro entorno todo nuestro patrimonio, o el patrimonio histórico, cultural que hay, en fin, etcétera, y no hacer nada al respecto, o no sentirnos involucrados, pero es una forma justamente pasiva, ¿no? de participar de esta destrucción. Es una forma pasiva, no me meto. Pues, que lo haga allá, que se haga cargo el municipio de Monterrey, allá que se haga cargo a Lina, y si no que se haga cargo a Limba, y si no que se haga cargo a él, se tiene que hacer cargo, ¿verdad? Bueno, pues nosotros tenemos que involucrarnos de alguna manera en esto, ¿no? Es decir, si no, pues es una forma pasiva de participar en esto. Pues si algo quisiera que nos lleváramos esta noche, es la idea de que responsables somos todos, aunque no querramos, y que las consecuencias se proyectarán al futuro con el empobrecimiento o enriquecimiento de quienes nos seguirán. Ojalá que la opción y el resultado sea el enriquecimiento de nuestra sociedad, de nuestra humanidad, de las generaciones futuras. Muchas gracias. Si hubiera preguntas de ustedes, serían respondidas con todo gusto. Me llama la atención el ejemplo que puso sobre el campo de concentración en Polonia, que decía, no se conservan porque es como una prueba de que hay un mal que no se debe repetir, ¿no? Entonces también lo combina con otros argumentos, ¿no? Es esta cuestión de que una posible amenaza para el patrimonio cultural en todo el mundo puede ser esta mercantilización, por así decirlo. Pero por otro lado, al menos creo que también está otro componente que puede ser la corrección política. Por ejemplo, debiera poner algún ejemplo local o nacional, pero el primero que se me viene a la mente es en Estados Unidos, que ocurrió hace unos meses, sobre el retiro de estatuas del general confederado Robert Lee, por ser consideradas como un insulto, como un símbolo de racismo. Sin embargo, esas estatuas o esa figura de ese general confederado sigue siendo un factor de cohesión en el sur de Estados Unidos. ¿Cómo tratar esta situación en este debate ético entre lo correcto, entre lo políticamente correcto y una historia que sigue cohesionando una comunidad local? Sí, ese es un tema muy álgido y es una muy buena pregunta, y pues la verdad que pues yo pienso que no hay mejor sociedad para responderla que la propia sociedad americana en ese debate, porque digo, yo puedo decir mi opinión de afuera, decir que tiren todo lo que es esclavista, lo tiren y lo quemen y todo eso, pues es que justamente lo que tú dices, eso, todo lo que tiene que ver con lo confederado en Estados Unidos, el sur de Estados Unidos justamente les da una identidad con una cierta historia, etc. Y no necesariamente o no exclusivamente con el tema de la esclavitud, sino que tiene que ver incluso con otros tipos de valores. No necesariamente va identificado solamente con el tema de esclavitud sí, esclavitud no. Lo que eso nos lleva a pensar es que, es verdad, tiene que ver con justamente lo políticamente correcto. La verdad que yo lo políticamente correcto yo lo aplico a lo siguiente, que hay políticos, hay dignatarios responsables, rectores, gente que habla muy bonito del patrimonio y dice las cosas muy lindas y muy correctas, pero al llegar el momento de las decisiones las cosas no se dan, es decir, se dan en el sentido totalmente contrario. Entonces ahí vos te quedas pensando, bueno, entonces ¿por qué lo utilizan? Bueno, porque yo pienso que da caché, ¿no? O sea, así, si lo entendemos todo un poco así, veámoslo así. O sea, esto me da un rédito, que yo hable de así, pues me da un rédito, yo hablo a favor de esto, pues todos estamos de acuerdo, entonces esto nos da cohesión, pues estoy de acuerdo. Pero si a la hora de tomar decisiones yo opto por todo lo contrario, pues yo entraría más que en ver que es una incongruencia, ¿no? Si no estás convencido, porque a la hora que te toca a ti, pues no, resulta que no. Y lo mismo puede pasar también con un inversor, un emprendedor.
conocedor, un político, un diputado, en fin, lo que a la hora que votan ciertas cosas en ciertos cabildos o ciertas cosas, pues quién sabe, porque entonces llega un momento en que otros factores al final terminan como aplastando ese principio, ¿no? El patrimonio por delante, en fin, etc. Y pues entonces te quedas pensando en muchas cosas, ¿no? Es decir, no las vamos a poder resolver todas, lo que sí que evidentemente este debate ético nos va a llevar a que la congruencia debería estar ante todo sobre la mesa y decir cada quien realmente cuál es la postura que tiene. Porque eso de que, ¿cómo se llama? Todos son corruptos, menos yo, pero cuando me toca, entonces yo sí soy corrupto, pero la culpa de todos los demás son corruptos y la sociedad es corrupta y eso me lleva a que todo yo sea corrupto, pues eso yo no te la compro, esa yo no la compro, yo no lo soy, punto, chao, no lo soy ni aquí, ni mañana, ni hoy, ni en aquel lugar, ni en aquel otro, simplemente, o sea, trato de ser coherente con mi conciencia, porque mi conciencia es al final delante de Dios la que yo va a rendir cuenta de lo que yo haga o deje de hacer. Entonces ahí ya no voy a tener por delante mi jefe, el diputado, el presidente, yo no voy a tener a nadie por delante, voy a estar yo desnudito. Entonces, ¿qué hice yo para salvar esta identidad de esta organización, de esta sociedad? ¿Qué hice? ¿Hice algo? No hice nada. Bueno, entonces tiene que ver con todo esto. Por eso la introducción de estos debates son muy importantes. Entonces yo pienso que particularmente en este debate en especial, pues lo mejor para responder ese debate debe ser la propia sociedad americana. Pero yo diría que sí hay que verlo en un sentido un poco más amplio. Si es identidad para cierto conjunto del pueblo americano, es por más cosas, que tienen muchas más cosas u otro tipo de valores que no tienen que ver con la esclavitud, aunque lo incluye también. En una lógica, sí, también lo incluye, pero es otro tipo de lógica. Entonces, pero pues en ese sentido es muy interesante esa pregunta porque nos está abriendo el campo a otros elementos y otros razonamientos que tienen que ver justamente con esto de que lo políticamente correcto es que vos hablas a favor del patrimonio cultural porque te reditúa, pero a la hora de la toma de decisiones no, entonces las cosas van por otro lado. Entonces esta incongruencia, este gap, este salto, esta distancia entre lo que digo y lo que pienso, lo que hago, pues eso es lo que nos trae de cabeza a todos, porque no más nos trae de cabeza en este tema, nos traen 1000 temas sociales más que están sobre la mesa. Sí, y que es terrible. Entonces, porque nos trae de cabeza como sociedad, como país, como nación, y eso es un gran peligro, ¿no? Así, no nos damos cuenta que probablemente el peor caos no son los sismos, son el caos que existe en esta sociedad por este tipo de pensamientos cruzados, casi esquizofrénicos, de que una persona tiene como 3 personalidades, en lugar es una cosa, en otro ámbito dice otra y en otra hace otra. O sea, es totalmente así, fatal, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar toda la noche de esto, no era mi intención, pero gracias por la pregunta porque es súper interesante. Daniel, los archivos históricos son parte del patrimonio cultural. Y todos pues disfrutamos leyendo documentos antiguos y demás. ¿Qué se está haciendo para asegurar que en el futuro, 100 años, vamos a poder tener acceso a algo que se llame archivo histórico? Porque la electrónica, la parte cambia constantemente y lo que es nube ahorita, mañana no va a existir. ¿Qué se hace o qué se está previendo? Bueno, lo que pasa es que es como todo, ¿no? Así, en sociedades más desarrolladas y avanzadas sí tienen claro cuál es el tema de los objetos digitales, una especie de preservación de la memoria para poder trabajar con ellos, pero trabajando de una manera distinta, pero es una accesibilidad, más que nada es una manera de dar accesibilidad universal a la información, en fin, etcétera. Es un poco lo que se ha tratado de hacer con esta ley de transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Teóricamente, a partir de esa ley, los archivos deberían de estar mejor. Pero también tenemos un problema terrible en el tema de ordenamiento legal, porque cada estado hace lo suyo, cada quien trae su ley, cada quien trae sus reglamentaciones, los municipios son bien distintos cada quien y todo eso. Entonces, en la medida en que no haya homogeneidad, digamos, en los procedimientos, en las funciones, en las prácticas que tienen que ver siquiera con la conservación y la restauración, es una cosa que no va a poder funcionar apropiadamente. Y es un enorme reto, porque tiene que ver con cuestiones históricas, ¿no? Es decir, tiene que ver con cuestiones históricas de cómo se fueron desarrollando todo tipo de archivos, en todos y distintos ámbitos, ¿no? Entonces, es un tema enormemente complejo que no creo que se pueda resolver con una ley. Es decir, no creo que estas leyes que se están aprobando o se han aprobado a nivel estatal lo puedan resolver, pueden ir poniendo un orden.
digamos, pero mientras no haya cohesión, mientras no haya, bueno, de entrada, mientras el que esté frente a un archivo pues no tenga ni los mínimos conocimientos para estar frente a ese archivo, ya de entrada ya estamos tronando el asunto, ¿no? Mientras tengas un archivo, como en mi municipio lo tengan en una bodega, el archivo histórico del municipio, pues no entiendo qué puede hacerse. Entonces, las realidades son tan variadas y tan distintas que al no haber propiamente un órgano rector dedicado a esto, y aún así, aún habiéndolo, le va a costar hacerlo, sí las distintas exigencias de la ley se van a tratar de cumplir en función de los archivos actuales, los archivos de gestión y los de concentración, pero no en torno a los archivos históricos, donde siempre quedan para atrás. Entonces sí es un enorme reto. Yo veo fuertes avances en el tema de la digitalización, veo interés en eso, veo interés en los investigadores, veo como que los investigadores así son tan más aguerridos para entrar a los archivos. Las últimas discusiones sobre la ley de archivos mostró que hay mucho interés en las instituciones. Debate muy fuerte en Ciudad de México, quizás no nos alcanzó mucho a nosotros, pero sí nosotros deberíamos también es lo mismo, volvemos al mismo asunto. Hace 3 meses fue algo así, el norte sacaba información acerca de cómo se llovía el Archivo General del Estado, en fin, etcétera, etcétera. Fueron con el director y vieron todo cómo se encuentran las condiciones actuales de este archivo general que tenemos allí en el centro, ¿no? En el área de la Macroplaza. Y vos decís, bueno, pero está bien, fenomenal, ahí está el problema. Y bueno, dice, no tengo dinero para arreglar este problema. ¿Y qué hacemos como sociedad para arreglar este problema, ¿no? Así, ¿qué es lo que tendremos que hacer como sociedad para salir a hacer algo? Porque sí tenemos que ser propositivos y no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Pero voy a insistir, ¿qué se hace? Se hacen muchos esfuerzos, veo, individuales, desconexos, y hay casos de éxito fabulosos. Pero estas instancias de coordinación, estas instancias de unión, estas instancias de cohesión, estas buenas prácticas comunes, todo ese conjunto de cosas no están sobre la mesa y va a llevar muy buen tiempo poder lograrla, veo yo. Y para peor de terminarla de acabar, pues recuerden que las administraciones cambian muy seguido, y las administraciones estatales duran sus 6 años y las municipales 3, con opción otros 3 ahora, en el caso de Nuevo León, y esto conspira mucho, digamos, lo cíclico conspira mucho en el archivo público, porque pues el que viene detrás del otro es de la orientación contraria, y entonces no tiene muchas cosas, y en fin, empiezan todo ese tipo de líos y de problemas, y eso que están haciendo para los archivos de gestión y de concentración, a la larga pega en el archivo histórico, porque pues lo que llega al archivo histórico realmente es muy poquito con respecto a lo que podría llegar, porque el señor se le ocurrió que porque aquella administración era del otro partido, entonces había que tirar toda la basura porque no servía para nada, y no se da cuenta que él es la continuación de esa administración y no puede ni debe hacer eso, no solo porque legalmente no lo debería hacer, sino que no lo puede hacer porque él es la administración, él continúa la administración es continua, por más que cambien las administraciones. La administración es continua porque el Estado continúa, con independencia del signo que vaya adquiriendo quien está al frente del poder en un momento u otro determinado, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Si hay un patrocinador, los archivos se pueden hacerlos afuera del gobierno, se pueden manejar. Los archivos, dice, estatales o municipales, etcétera, pues ahí va a depender mucho también justamente de la burocracia o del gobierno del momento, ¿no? Es decir, hay gente que es más abierta para hacerlo y para poder tener un entendimiento con el patrocinador, y alguien que quiera hacer algo bueno. Y hay otra gente que siempre está en la misma, ¿no? Así, bueno, ¿y cuánto me quedo yo? Entonces, oye, o sea, esto es para ayudar, y la primera pregunta es ¿con cuánto me quedo yo? ¿Con qué me voy a beneficiar yo? Y oye, entonces, ¿cuándo vamos a terminar con esta historia, ¿no? Entonces, a veces ese es el problema, que muchos patrocinios no llegan porque entonces pues saben a dónde terminan. Entonces dicen, no, pues ¿para qué yo le voy a dar el dinero si al final efectivamente no le va a llegar a él? Es algo así como está sucediendo algo con esta ayuda, ¿no? Hay mucha que ya ha llegado, y bendito Dios que ha llegado, y la solidaridad de la gente está fabulosa y es una maravilla y a mí me emociona, pero sabemos que mucha no está llegando y está quedando ahí en individuos intermedios que pues están quedando ellos y están buscando la manera de reempaquetar eso, de pegarlo como despensa, de después pedir el voto a cambio de eso, y todo ese tipo de cosas miserables, ¿no? Que existen en las personas mediocres y en las personas pusilánimes que a veces andan ahí en las administraciones. Entonces, sí es un tema, dependiendo de con qué administración yo me esté entendiendo, es que yo podría sí conseguir que sí efectivamente ese patrocinio funcione o no. Entonces, la respuesta pues es muy variada, dependiendo con quién vaya el patrocinador, si va a funcionar o no va a funcionar. Así después conversamos y vemos quiénes son los más serios para recibir patrocinios en este momento. De eso sí yo tengo una opinión, la verdad.
Sí, pero no la quiero decir acá, por supuesto. Sí, adelante. ¿Alguna otra pregunta? Y si no, pues yo les agradezco mucho por la invitación, doctor. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia esta noche. Y pues yo no sé si habrá cubierto sus expectativas o no, pero bueno, esto era lo que yo traía para transmitirles esta noche y les agradezco mucho de corazón su presencia aquí con nosotros.